El descubrimiento del Jardín del Edén ha sido un tema de gran interés. Un tema recurrente que surge de vez en cuando es la ubicación de este mítico lugar en la Tierra actual. Muchos eruditos afirman haberlo encontrado, pero ¿qué evidencia respalda sus afirmaciones? ¿Es la proximidad del Jardín del Edén una indicación de la inminente llegada del rapto? El Jardín del Edén ocupa un lugar significativo en el Antiguo Testamento, siendo mencionado en su primer capítulo. Sin embargo, el destino de este idílico paraíso sigue siendo un misterio. ¿Existe todavía hoy o fue destruido durante la gran inundación en el tiempo de Noé? Algunos especulan que puede estar ubicado en el actual Irak. En el Jardín del Edén, Dios colocó a Adán y Eva, el primer hombre y mujer, después de haberlos creado. Se hace referencia a esta ubicación particular en las narrativas de creación de las religiones judía, cristiana y musulmana. Adán fue formado a semejanza de Dios, pero no consideró bueno que estuviera solo, por lo que Dios lo hizo dormir e hizo que Eva, la primera mujer, fuera creada de una de sus costillas, para que le sirviera de compañera y ayuda. Génesis 2:20 al 23. A Adán y Eva se les encomendó la responsabilidad de velar por el árbol de la vida dentro del jardín, pero sucumbieron a las palabras engañosas de la serpiente y comieron de otro árbol, lo que provocó su expulsión del jardín. Durante años, muchas personas han buscado este árbol siguiendo las indicaciones de la Biblia. No obstante, aparentemente, la respuesta a este enigma bien establecido finalmente se ha encontrado. El libro del Génesis, que se cree que fue compuesto alrededor del año 1500 a.C., nos proporciona datos significativos sobre el área del Jardín del Edén. Esta información se deriva de la descripción de los ríos que discurrían por el jardín y su proximidad a una zona minera de oro. Según Génesis 2 del 8 al 10, el Dios Maestro hizo un maravilloso jardín al este del Edén y puso allí al hombre que había creado. En este jardín había dos árboles importantes, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Además, un río fluía desde el Edén para regar el jardín, que luego se dividía en 4 ríos separados. Uno de los ríos se llamaba Pisón, el cual rodeaba toda la región rica en oro de Chavila. Esta tierra era conocida por su oro de alta calidad, así como por el bedelio y el ónice. El segundo río, Gihón, fluyó alrededor de la totalidad de Cush. El tercer río recorría al este de Asiria y se llamaba Tigris. Finalmente, el cuarto río era el Éufrates, una importante vía fluvial. Muchas personas se preguntan dónde se encuentra el Jardín del Edén. Según el libro sagrado, está en el centro-oeste, cerca de las corrientes de Tigris y Éufrates. Sin embargo, es difícil saber con certeza si este es un lugar similar al moderno Irak, porque las vías fluviales pueden cambiar su dirección después de un tiempo. Una gran inundación como la de la época de Noé puede alterar drásticamente el paisaje. La inundación causó una destrucción masiva, redirigió los lechos de los ríos y dejó escombros. Es posible que los ríos mencionados en la Biblia ya no existan a causa de esta inundación. Después del diluvio, Noé y su familia pueden haber usado los mismos nombres para los ríos que conocían antes del diluvio. La Biblia menciona 4 lugares específicos, incluidos los ríos Tigris y Éufrates, como puntos de referencia alrededor del Jardín del Edén. Algunos expertos creen que esta región es donde se encontraba el Edén. Si la zona especulativa del Jardín de las Escrituras del Edén estuviera con seguridad en el actual Irak, entonces estaría profundamente cubierta por varias capas de piedra sedimentaria y tierra. Mesopotamia es el nombre antiguo de la región, que actualmente se conoce como Irak, insinuando el territorio organizado entre los ríos Tigris y Éufrates. La parte sur de la confluencia de este río fue nombrada Babilonia por los antiguos griegos. Se cree comúnmente que Irak podría ser el posible sitio del Jardín del Edén. Esto se debe a la forma en que los ríos Tigris y Éufrates, que parten de Turquía, atraviesan Irak y finalmente desembocan en la ensenada persa. Sin embargo, los ríos Pishón y Gihón ya no están presentes, lo que dificulta ubicar con precisión el jardín.
Afortunadamente, con la ayuda de la investigación científica moderna, ahora podemos aproximarnos a las ubicaciones originales de estos ríos. En 1994, el Dr. Faruk El-Baz, quien es reconocido como un pionero en la detección remota y es el director del Centro de Detección Remota de la Universidad de Boston, utilizó imágenes del radar de penetración terrestre en el transbordador espacial para ubicar y rastrear el lecho de un río antiguo. Este río fluyó alrededor de 600 millas o 965 kilómetros a través de Arabia Saudita y terminó en Kuwait. El Dr. El-Baz lo llamó el río Kuwait y se dice que se originó en Modad de Hub, un área en la provincia occidental de Medina en Arabia Saudita, que ha sido una región minera de oro desde el año 3000 a.C. El relato bíblico de Pishón lo describe como proveniente de la tierra de Chavila, lo que indica que el jardín del Edén posiblemente estaba ubicado en el Golfo Norte, posiblemente frente a la costa del actual Kuwait. Aunque el río Gijón no ha sido identificado positivamente, el río Karun es el principal candidato ya que se fusiona con Pishón, Éufrates y Tigris al norte del Golfo, originándose en Irán. En algún lugar en el rango de 3500 y 1900 a.C., la época más temprana del giro humano de los acontecimientos, la tierra entre las vías fluviales del Tigris y el Éufrates fue aludida como Edén por los sumerios. Como indica el buen libro, el Edén se dispuso en un área que tiene 11.000 años de antigüedad, entre los cursos de agua del Tigris y el Éufrates. El antiguo cercano al este fue el hogar principal del gobierno de Akkad, que estableció una buena base para sí mismo en el lugar entre el Tigris y el Éufrates. Como se indica en el libro del Génesis, su hogar más memorable fue el Jardín del Edén, que estaba situado cerca de la intersección entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿Es posible ubicar el Jardín del Edén tal como se describe en los textos religiosos? Según las guías del libro sagrado, el Edén se dispuso en el actual Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates. En cualquier caso, debido a la desastrosa inundación, cualquier curso de agua anterior a la inundación habría sido cubierto y borrado, provocando una remodelación total de la superficie del mundo. Esto hace que sea difícil aceptar que el Edén aún existe y que ha sobrevivido durante milenios sin ser encontrado, particularmente dada la inmensa cantidad de personas que han ignorado ese lugar durante cientos de años. Además, incluso si el jardín todavía existiese, es poco probable que alguien pueda entrar. Esto se debe a que después de la rebelión de Adán y Eva, el jardín quedó sellado para siempre. En Génesis 3:23 al 24 se expresa que Dios lo envió del jardín del Edén a labrar la tierra de la cual había sido tomado. Para proteger el camino del árbol de la vida, desterró a los hombres del jardín y querubines colocados y una espada llameante que giraba en todas direcciones en su entrada oriental. Por lo tanto, incluso si el jardín está intacto, es posible que no se pueda acceder a él. Según las creencias religiosas, un futuro paraíso será tan espléndido como lo fue el Edén cuando Dios lo creó por primera vez. Este nuevo paraíso es donde los justos pasarán la eternidad después de la muerte. En Apocalipsis 21, del 1 al 2, dice: «Y vi otro paraíso y otra tierra, porque el antiguo paraíso y la tierra principal habían desaparecido, y ya no había más océano. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo como una novia bellamente vestida para su esposo». La Biblia hace referencia a la posibilidad de la reforma del Jardín del Edén y cómo se conecta con la alegría. Esta relación también se discute. A menudo se sostiene que Jesús algún día viajará a Jerusalén desde el este y restaurará todo lo que se ha extraviado. La pérdida puede incluir cambios en el paisaje que tuvieron lugar entre el periodo de Adán y Moisés, como el secado de los ríos, como el Gijón y Pishón. Si se encontraron estos arroyos, podría ser una señal de que el Apocalipsis se acerca, junto con la llegada de Jesús y la alegría.
De hecho, incluso en los tiempos actuales, el tema de donde se encontró el Jardín del Edén sigue siendo encantador. Hay afirmaciones hechas en varios textos de las Escrituras de que los expertos han decidido el sitio de la ciudad. En cualquier caso, no hay pruebas para ayudar a estos casos. Se cree que el Jardín del Edén es el área principal que se describe en las Escrituras hebreas. Esto le da al Jardín del Edén un lugar destacado de importancia en los relatos de la creación de las religiones judía, cristiana y musulmana. Aunque la prueba sugiere que el jardín estaba situado en el distrito entre Tigris y el Éufrates, es difícil verificar que se trata de un sitio similar al Irak de la actualidad. A pesar de esto, la idea de ubicar el Jardín del Edén sigue despertando interés y estimulando la curiosidad sobre los inicios de la humanidad.